Génesis capítulo 15, versículos 1 al 9, Dios hace un compromiso con Abraham, un pacto con Abraham. La escritura dice que después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Otras versiones dicen: yo soy tu escudo. Voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó a Dios: Dios y Rey mío, ¿para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo como esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no las puedes contar? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Y Abraham le respondió: Dios y Rey mío, ¿cómo podré estar seguro que me la darás, que cumplirás las promesas? Entonces Dios le dijo: para cerrar el trato, diga conmigo, para cerrar el trato, tráeme una vaca, una cabra, un carnero de 3 años cada uno, y tráeme también una paloma y una tortolita. Sin duda, los días que vivimos, nadie se los imaginó vivir. Una mañana nos levantamos y el mundo tal como lo conocíamos cambió. Siempre hablamos en la década pasada de tiempos acelerados y muy a pesar de que para muchos, debido a la situación actual, este 2020 parece que es un año muy largo o muy lento, ya solo faltan 4 meses para que termine este año y serán sin duda alguna los 4 meses más desafiantes, más determinantes, más decisivos y acelerados de todo este año. Mientras muchos solos están enfocados en lo que el sistema quiere que el mundo vea, que el mundo esté viendo, Dios está haciendo cosas grandiosas a nivel global. Salvaciones, sanidades, milagros, son las cosas que, aunque no tienen la misma publicidad que la pandemia y la crisis global, se pueden ver a lo largo y ancho de toda la tierra. En el tiempo de este encierro, en este tiempo de encierro, la iglesia está creciendo y está más activa que nunca. Es la genética del pueblo de Dios. Esa es nuestra genética. En medio de las más grandes y crueles opresiones, la iglesia, el pueblo de Dios, aprendió a multiplicarse. Es hermoso ver lo que Dios está haciendo en cada vida que se dispone en ese tiempo a creerle a Dios, que esa es la diferencia. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Y lo que Dios está haciendo con esa vida es muy bello. Siempre hemos enseñado que el justo por su fe, no por la fe de otro, no por lo que crean otros, el justo por su fe vivirá. Nosotros somos un pueblo que no lo intimida la presión espiritual, no nos intimida, pues sabemos que a mayor presión, mayor poder y más gloria de Dios vamos a ver desplegándose a favor de nuestra vida. El apóstol Pablo lo describió ese poder con una palabra única en la Escritura. Él dijo: la supereminente grandeza de su poder. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios es ese poder que opera en nosotros, que opera a favor de nosotros en este tiempo. Efesios capítulo 1, versos 19 al 21 lo dice. El apóstol Pablo dice: oro para que vayan comprendiendo lo increíblemente inmenso. En otra versión dice la supereminente grandeza de su poder. Aquí en esta versión dice lo increíblemente inmenso, que es el poder con que Dios ayuda a los que creen en Él.
poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la derecha del Altísimo en gloria. Muy por encima, escucha, me encanta esta frase, muy por encima de cualquier rey, gobernante, dictador o caudillo. Sí, la gloria de Cristo es mucho mayor que la de cualquiera que haya alcanzado en este mundo o alcanzará en el mundo venidero. Esa gloria de Dios, ese poder de Dios es el que obra a favor de nosotros. Por todo esto, nosotros entendemos que el reino de Dios solo se manifiesta en gente que asume riesgos. Por eso mi tema de hoy es: asume asume el riesgo de pasar el switch, cambia tu mentalidad. La escritura decía de Génesis 15, después de estas cosas, el versículo 1 dice, después de estas cosas. ¿Qué cosa? El patriarca Abraham, el capítulo anterior, el capítulo 14, viene de dejar muy, pero muy claro ante el mundo físico de sus días y ante el mundo espiritual qué es lo más importante en su vida, qué es lo que ocupa la prioridad en la vida de Abraham. Luego del Señor darle una gran victoria sobre un conglomerado de reyes, 5 reyes, Abraham luchó contra 5 reyes y Dios le dio una tremenda victoria con tan solo un puñado de 318 hombres, pero ojo, eran hijos nacidos en casa. Eso es algo muy importante y quienes pertenecen a Fundación Generación de Excelencia saben lo que es hijos nacidos en casa. A Abraham, por ley, le correspondía tomar todo el botín de guerra. Eso le correspondía porque él ganó. Pero contra todos los pronósticos, Abraham decide no tomar nada de ese botín. ¿Por qué? Porque Abraham quería que el mundo supiera que su prosperidad venía solo de Dios, que no venía del mundo. Dios era la única fuente de prosperidad del patriarca. Por ello, por eso, al encontrarse con la figura que representa a Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Abraham inmediatamente lo honra entregándole los diezmos de todo. Abraham quería dejar muy claro a quién él le obedecía, en quién él creía, quién era su prioridad. Esto es un factor muy importante en los días que vivimos. Es muy importante que usted defina qué es lo primero en su vida. Es importante eso. ¿Por qué? Porque lo que ocupa el primer lugar en tu vida, de allí vendrán las respuestas, de ahí vendrá tu bendición. Así que si lo primero en tu vida es el miedo, es el afán, es el dinero, el trabajo y otras cosas que no son Dios, entonces de allí vendrán tus respuestas. Y sabemos que de allí las respuestas que pueden venir no son muy satisfactorias. En cambio, si lo primero en tu vida es Dios, entonces de Él vendrá tu esperanza. Dios le dijo a Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte mucha riqueza. No tengas miedo. Abraham, no tengas miedo. Si confías en mí, Abraham, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo soy quien te protege, yo soy quien te guarda, yo soy quien te cuido, yo soy Abraham quien te provee, quien te bendice. No tengas miedo ni por lo que escuches, ni por lo que veas, ni por nada. No tengas miedo. Creo que son las mismas palabras que Dios nos está diciendo en este tiempo. A ti y a mí Dios nos dice, no tengas miedo porque yo soy quien los protege, yo soy quien los provee, yo soy quien los sana, yo soy con ustedes. Es la palabra de hoy y es muy pertinente porque el gran enemigo que estamos venciendo hoy no es la pandemia, lo he hablado muchas veces, el gran enemigo a vencer en este tiempo se llama el miedo. Nosotros tenemos miedo a caer enfermos por el virus y morir. Hay gente que le da el virus y ya cree que se va a morir. No, son muchos, estadísticamente está comprobado, son muchos más los que le pasan por el virus y simplemente pasan que los que se mueren. Los que se mueren son muy poquiticos a nivel mundial. Claro, una muerte es una muerte, pero no todo el que le da el virus se muere. Pero hoy tenemos miedo de caer enfermos y morir por el virus. Tenemos miedo de que se nos acabe la provisión porque como no estamos produciendo, porque no estamos vendiendo, tenemos miedo de que se nos acabe la provisión.
Tenemos miedo a levantar la voz en contra de la injusticia porque tenemos temor a la represalia que podemos acarrear. Caso que sucedió recientemente con el doctor William Arrieta allá en Guayana, en mi tierra querida, quien por exigirle a las autoridades que respetaran el orden de la cola, que no dejaran colear a la gente, fue ferozmente golpeado por funcionarios de seguridad del Estado y se lo llevaron detenido y presentado ante los tribunales bajo el delito de instigación al odio. Es que ahora instigación al odio es un delito que está de moda. Con él se puede presentar a quienes no estén de acuerdo con lo que está pasando y traten de levantar su voz. Gracias a Dios que aunque en una primera instancia las personas que estuvieron presentes por miedo no hicieron nada, luego la voz fue fuertemente levantada por la comunidad y a través de las redes sociales se hicieron eco de estas quejas y lograron la libertad plena para el doctor William Arrieta. Me impactaron sus palabras al salir de la prisión en estos días. Me impactaron sus palabras. Son palabras muy sabias. No sé si el doctor Arrieta conoce de Dios, pero fueron palabras muy sabias. Y creo que pueden ser resumidas en tres cosas. Él dijo, cero rencor, cero odio y sobre todo cero miedo. El miedo es el enemigo a vencer y por ello Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Ahora, quisiera que tomáramos un pequeño momento para analizar la figura utilizada por Dios. Dios dijo, yo soy tu escudo. El escudo es algo que nuestra generación conoce por referencia, mas no por uso, ya que es un objeto antiguo que ha dejado de ser usado, por lo menos a como se usaba antes. Pero los escudos eran armas de defensa y ataque. Eran para atacar y para defenderse. Concentrémonos en esta mañana simplemente en la parte defensiva. El escudo podría cubrir la persona del ataque de un enemigo, tanto por cosas que fuesen lanzadas como dardos o flechas, así como también de golpes de espada o de mazo cuando peleaban cuerpo a cuerpo. Pero algo que es de notar, que aunque protegía la integridad de la persona, ésta sentía la fuerza del golpe. Al igual que los chalecos antibalas, esto, aunque evitan que una persona pueda ser herida de una bala, el golpe de la misma es sentida en su magnitud por la persona. Por eso, ¿por qué te digo todo esto? Porque quiero que comprendas algo, quiero que comprendas un principio. Dios nos está diciendo en este tiempo, yo soy tu escudo. ¿Qué te dice Dios? Dios está diciendo, lo que viene contra ti, primero me golpea a mí. Yo recibo el impacto, tú solo recibes el ruido y el sacudón. Eso que estás recibiendo hoy, que te está pasando, solamente es ruido y sacudón. El impacto mayor lo recibió Dios. El impacto mayor los recibió Cristo. Cristo recibió el impacto en la cruz. Tú hoy solo sientes el ruido y el sacudón. Así que dile a los problemas que está pasando hoy, eres ruido y simplemente eres sacudón, pero tú en mi vida estás vencido. La enfermedad está vencida. Ese problema está vencido porque son ruidos y sacudones. Ruido y sacudones. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, siempre, siempre, siempre serás recompensado por ello. Dios le dijo a Abraham, voy a darte, por esto, Abraham, por haberme puesto de primero, por yo ser la prioridad en tu vida, Abraham, voy a darte muchas riquezas. La palabra riquezas aquí utilizada es la palabra sacar, en el hebreo sacar, que significa galardón, significa recompensa. Y esta idea, esta palabra nos expresa la idea de un pago de contrato. Es un beneficio dado por una alta estima. Es una remuneración sobredimensionada por lo que has hecho, por cuanto has honrado mi nombre, Abraham, entonces yo también a ti te voy a honrar. Es que cuando haces las cosas como Dios dice, siempre vas a tener recompensa. Dios paga y paga bien. Dios honra a quien le honra. Dios bendice a quien bendice.
Con Dios, por eso nosotros tenemos ese lema, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Pero Él debe ser lo primero en tu vida. Él debe ser lo primero en tu vida. Por eso cuando Dios es lo primero en tu vida, lo más valioso para Él también se convierte en lo más valioso para ti. Para Abraham, el mejor. Por eso que Abraham pregunta, ¿para qué me vas a bendecir si no tengo hijo? Porque el mayor galardón que Abraham podía recibir se llamaba hijo, se llamaba familia, se llamaba gente. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Dios de primero, lo que Dios ama, también tú lo amas. Abraham sabía que la mayor riqueza del reino, la mayor riqueza de la tierra es gente. Sabía que todos nosotros fuimos llamados a tener, a ganar, a consolidar, a discipular gente. En Dios nosotros no podemos darnos el lujo de ser estériles. No podemos ser estériles. No nos conviene. Y tal vez tú por biología no puedas tener hijo físico. Pero Dios nos da la oportunidad de tener multitudes de hijos espirituales. Y aunque los hijos físicos, aunque en los hijos físicos podamos tener limitaciones por la biología, porque por la biología solamente podemos tener un número limitado de hijos, en lo espiritual no tenemos limitaciones. Podemos tener tantos hijos como las estrellas de los cielos. Así que cuando nosotros amamos a Dios y amamos a Dios, también amamos lo que Dios ama. Y por eso no hay diferencia entre el amor de un hijo espiritual y el amor entre un hijo físico. Jesús es prueba de ello. Jesús por amor a Dios, Jesús dio su vida por aquellos que no tenían ni siquiera una sola gota de su sangre. ¿Por qué? Porque cuando tú amas lo que Dios, cuando tú amas a Dios, también amas igualmente o intensamente lo que Dios ama. Así que debemos estar claros que cuando hacemos lo que agrada al Padre, siempre, siempre, siempre vamos a ver provisiones. Por eso Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 8, Pablo dice, pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Cuando la prioridad de Dios se convierte en tu prioridad, entonces Dios allí te pasa el switch. ¿Qué es el tema de esta prédica? Dios te pasa el switch. Es que Dios te cambia la mentalidad de carpa por la mentalidad de cielo. Abraham estaba metido en su carpa y Dios dijo que, la Biblia dice que Dios lo llevó fuera. Dios tuvo que sacarlo para pasarle el switch. ¿Qué es mentalidad de carpa? Mentalidad de carpa es una mente estrecha, una mente llena de temores, de inseguridades, de no puedo, de imposibilidades, de dejar todo para mañana, de mediocridad. Esa es mentalidad de carpa. Dios no quiere esa mentalidad. Dios no las quiere cambiar. Dios quiere pasar el switch en este tiempo para darnos mentalidad de cielo, mentalidad de expansión. Por eso Dios saca a Abraham, lo lleva afuera. ¿Para qué? Para que Abraham levante su mirada al cielo y así pueda abrir su mente. Y es que mientras tus ojos estén puestos en la tierra, en el problema, en la circunstancia, en el virus, en no sé qué más, nunca podrás levantar tu mirada al cielo para ver la solución que Dios ya tiene provista de antemano. Y es que es así. O miras al cielo, o miras al piso. No puedes mirar al cielo si estás viendo el piso y no puedes mirar el piso si sigues viendo el cielo. Así que decídete hoy, ¿dónde vas a ver? ¿Vas a seguir viendo para el piso o vas a poner tu mirada en los cielos? El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del cielo, del que hizo los cielos y la tierra. Dios cambia tu tabla de contar. Cuando tú colocas a Dios como prioridad, entonces también Dios te cambia. En ese pase de switch, Dios te cambia tu tabla de contar. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si la puedes contar. Yo te pregunto en este día, ¿con quién cuenta usted? ¿Con tus habilidades? ¿Con tus contactos? ¿Con tus negocios? Si eso es con las cosas que tú cuentas, entonces ya usted perdió. Ya usted perdió. Al contrario, porque esas cosas se pueden contar. Dios llamó a Abraham a que contara cosas que no se podían contar, porque así es Él, amplio, expansivo. Entonces, cuando tú cuentas con Dios, ahí que ganaste. Si tú cuentas con Dios, ahí sí ganaste.
Dios, para cambiarnos de lugar, para pasar nuestro switch, para romper nuestra tabla de contar y meternos junto con nuestra descendencia a lo que ya Él decretó de antemano. Siempre nos va a ser un desafío, siempre nos va a ser un desafío que nos dimensione, que nos lleve a otra dimensión. ¿Cuál fue ese desafío? Lo podemos encontrar en el versículo 8 y 9 del capítulo 15 de Génesis que estamos leyendo. Dice que Abraham le respondió: Dios mío, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me darás todo lo que me has prometido? Entonces Dios le dijo a Abraham: para cerrar el trato. Una vez más diga conmigo eso: para cerrar el trato. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. ¿Saben? Este es uno de los principios del reino menos entendido y más resistido por muchas personas. ¿De qué estamos hablando? Del dar ofrenda para Dios. ¿Cuánta gente aún asiste a la iglesia y está enrollado por el dar ofrenda para Dios? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia y cuando hablan de eso, lo primero que salta es esa parte, el dar para Dios? Es el principio menos entendido, más resistido, más criticado. Las personas no entienden, no alcanzan a entender por qué a Dios hay que darle ofrenda. ¿Por qué a Dios hay que darle diezmo, hay que darle pactos, primicia y un montón de cosas más? Y se buscan cualquier excusa, cualquier cantidad de pretextos para justificar, inclusive hasta bíblicos, para justificar el no querer hacerlo, porque sencillamente eso no quiere hacerlo. En Abraham vemos a un hombre que conocía muy bien y practicaba este principio del dar para Dios. En el capítulo 14 vemos a Abraham dando el diezmo de todo. Lo dice específicamente. Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, se lo dio. Y a lo largo de toda la historia de Abraham, vemos a Abraham haciendo altares y sacrificando ofrenda a Dios. Abraham era un hombre de altar, era un hombre de ofrenda. En este capítulo que estamos leyendo, vemos a Abraham entrando en un pacto con Dios y para ello Dios le solicita una ofrenda. Y como podemos ver en el texto, no es cualquier ofrenda, porque la calidad, escucha esto, la calidad de tu ofrenda representa también la calidad de tu adoración. ¿Escuchaste? Escucha esto. La calidad de tu ofrenda representa la calidad de tu adoración. No te veo muy convencido en esto. No te veo muy convencido. Vayamos a la escritura, porque no son cosas mías, lo dice la escritura. Vayamos a la escritura. Utilicemos la ley del primer evento. En el análisis bíblico se dice que para entender un pasaje de la escritura, para entender un tema, uno se tiene que remontar al primer evento. Vayamos al primer evento. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Escuche esto. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto molestó mucho a Caín y en su cara se le veía, se le notaba lo enojado que estaba. Sin profundizar mucho en este texto, no vamos a hacer un estudio de este texto, pero así por encimita nosotros podemos ver varias cositas acá. Varias cositas. Número uno, los dos presentaron ofrenda a Dios.
Y esto valida el principio que desde la antigüedad, el hombre sabe que a Dios se le presenta ofrenda. Hoy muchos se lo dan a los santos, a los brujos, a los vicios, y es un par usted de encontrar a quien le presenta su ofrenda. Cosa que realmente le pertenece es a Dios. A Dios es que se le presenta ofrenda. Número 2, la ofrenda de Caín. De la ofrenda de Caín, el versículo solo se dice que presentó una ofrenda de los frutos que él cultivaba. No se da más detalle de la ofrenda de Caín. En cambio, de la ofrenda de Abel nos dice que escogió. La ofrenda de Abel era una ofrenda escogida y Abel escogió lo primero y lo mejor. Dice que escogió lo primero de sus ovejas y lo más gordo de sus ovejas. Entonces, esto nos deja ver también que el hombre desde la antigüedad sabe que a Dios se le da lo primero y lo mejor. Eso es lo que significa el diezmo, la ofrenda. Cuando diezmamos, ofrendamos, apartamos lo primero y lo mejor de lo primero para Dios. Tercero, el texto dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no así con la de Caín. Y esto también nos habla de la calidad de la ofrenda. Nos habla que de la calidad de la ofrenda depende o muestra la calidad de nuestra oración. Está clarito. Hasta ahí está claro. Espero haberme explicado bien. Aunque sé que este punto solo es entendido por revelación cuando se te revela tu espíritu. Y es parte de pasar un switch. Entonces volvamos al punto. En palabras textuales, Dios le dice a Abraham, para cerrar el trato, tráeme una ofrenda. ¿Para qué Dios solicita una ofrenda? ¿Cuál es el principio? El principio es el dar para Dios o el dar a Dios activa la bendición en nuestra vida. Usted quiere bendición en lo económico, en la prosperidad. El dar activa la bendición en nuestra vida. Jesús lo explicó así. Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Escuche, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, de la forma que des, de esa forma vas a recibir. Aunque alguno me puede decir, algún estudioso bíblico me puede decir que el texto no está en un contexto de finanzas, es verdad, ese texto no está en un contexto de finanzas, pero el principio se aplica a todo. Y es el principio de la siembra y de la cosecha. No se aplica nada más a la parte que lo están explicando en el texto, se aplica perfectamente a la finanza. Siembra y cosecha. ¿Por qué? Porque para cosechar, primero hay que sembrar. Si usted cosecha sin haber sembrado, se llama robo. El dar a Dios, entonces lo que quiero explicar acá es que el dar a Dios es lo que nos da el derecho legal de cosechar, de ser bendecido, de ser prosperado. Ese es el principio que mucha gente no entiende. Por eso nosotros en Generación de Excelencia decimos, no damos porque tenemos para dar. Al contrario, tenemos para dar porque siempre damos. El dar me permite a mí tener siempre para dar. Entre más doy, más tengo. Entre más doy, más tengo. Dios te hace dar. ¿Para qué? Para activar el principio en tu vida de la siembra y de la cosecha. Por eso Dios te pide una acción de fe para que tú y tu linaje ejerzan el derecho legal por gente, por tierra, por propiedades en esta vida. La ofrenda de Abraham es muy simbólica y tiene mucho significado profético que no alcanzo a enseñártela en un solo tema. Solo te voy a decir que la becerra representa poder de multiplicación. La cabra representa el poder de la industrialización. El carnero representa el poder del dominio en el cielo y en la tierra. La tórtola representa el poder de las cosechas continuas. El palomino representa el poder de la renovación constante. Así que estos animales nos enseñan que la ofrenda tiene un poder para destrabar la prosperidad de una persona, de una familia y de una nación. La ofrenda es poderosa. Por eso Dios le dice a Abraham que lo honre con las ofrendas colocándolo de primer lugar. El gran deseo de Dios es que tengamos claras nuestras prioridades. Dios es primero.
Si el reino de Dios, si Dios y su reino es primero en nuestra vida, todas las demás cosas por las cuales nos preocupamos hoy y se preocupa todo el mundo, vendrán como consecuencia, vendrán como un galardón, vendrán como un premio, vendrán como una recompensa por haber hecho el trabajo de Dios primero. Eso es lo que nos expresa Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él, Dios, nos dará todo lo que necesitemos. Quiero orar por ti en este día. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre, siempre llega a tiempo. Señor, en ese momento de tanta angustia en el país, Señor, por las cosas que están pasando, ahora, oh Dios, le sumamos, Señor, lo que acaba de ocurrir en el Limón, Señor, lo que está ocurriendo en Matarredonda y en La Punta, Señor. Hoy, Señor, el mundo está temiendo, hay mucha gente con temor. Señor, hoy quiero que la palabra de Dios llegue a sus corazones y esa palabra que le dijiste a Abraham, Señor, acerca de que no tema. Señor, que todo temor sea echado fuera de la vida de las personas, que el amor tuyo, Señor, le dé la confianza para no temer en este tiempo. Señor, que ellos puedan ver que tú eres su escudo, Señor, que tú eres su escudo, que tú eres su galardón, Señor, que tú eres el quien les provee, el quien los cuida, el que los guarda, y que esta pérdida material que pueden haber tenido, Señor, si confían en ti, lo llevarás a otra dimensión, a otra dimensión. Señor, quiero orar por aquellos, Señor, que también están en sus casas y están llenos de temor por las cosas que están pasando, Señor, y por las cosas que se escuchan en los medios de comunicación que vienen. Señor, nosotros estamos declarando que el 2020, desde el 2019 declaramos que 2020 es nuestro año y lo seguimos creyendo, Señor. Lo seguimos creyendo. Por eso yo declaro, Señor, que en estos 4 meses vendrán bendiciones, vendrán cosas sobrenaturales que sorprenderán a los que te creemos, Señor. Estamos expectantes por lo que vas a hacer en estos próximos 4 meses, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Bendecimos cada familia, Señor, que hoy a través de este tema, Señor, se han también decidido a honrarte con la finanza, con los diezmos. Los bendecimos. En la pantalla aparecerán las formas de tú dar tus diezmos y tus ofrendas y así honrar a Dios. Hoy hay gente que fue desafiada. Hoy hay gente que ha sido confirmado en su vida que Dios lo está desafiando a dar ofrenda. Así como Dios le dijo a Abraham, tráeme una vaca, una becerra, esas cosas. Así hay gente a la que Dios le ha estado diciendo ofrendas específicas. Hoy la palabra te lo ha confirmado. Así que no le des más vuelta a eso. Sé fiel, sé fiel. Dios te quiere llevar a otra dimensión. Hemos llegado al final. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Estamos muy contentos de poder estar en tu hogar semana a semana, brindándote una palabra de fe, una palabra de esperanza. Queremos que seas parte de nuestra familia. Por eso te invito a suscribirte, a compartir el link con tus contactos, con todo el mundo. Recuerda conectarte con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Esta semana seguimos trabajando. Nos vemos. Chao, chao.